Tuve la posibilidad de viajar a Francia, ¿no? Lo que pasó ayer en París, el incendio en la Catedral de Notre Dame, seguramente nos impactó a todos casi por igual, porque es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de la cultura, un símbolo de lo que representa la cultura de Occidente y muchísimas cosas más, ¿no? Leyendo y escuchando un poco sobre lo que es la Catedral de Notre Dame, hay algunos datos que nos ayudan a entender la magnitud y la importancia de este edificio. En ese lugar donde está este edificio hay una catedral desde el año 300 después de Cristo, es decir, desde que se funda la iglesia católica, la iglesia cristiana en Francia. En ese lugar de la isla de la Cité hay una iglesia. Después, en la Edad Media, se construye esta estructura monumental, demoró casi 2 siglos en construirse, y es quizás uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura gótica que están en pie en el mundo. Ahí se coronó Napoleón, se autocoronó porque le quitó al Papa la corona de emperador que le tenía que poner y se la puso él mismo, lo cual está plasmado en obras de arte que se pueden ver en el Museo del Louvre. También durante la Revolución Francesa, cuando se abolió la religión en Francia, funcionó como mercado. Y en estos casi más de 850 años de vida de este edificio, es una obra invaluable, ¿no? Y ayer la vimos arder y creo que nos dolió a todos. Y para entender un poco más sobre lo que representa este edificio, estamos con la arquitecta Victoria Mascaró, quien es especialista en arquitectura europea. Gracias por venir. ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué sintió cuando vio esto ayer? Fue tan impactante. Yo creo que es un antes y un después. O sea, yo creo que nadie se le va a pasar por alto el día que vio, así como vimos las Torres Gemelas arder, sí. Todos nos vamos a acordar el día que vimos a Notre Dame arder. Bueno, fue inmediata, ¿no?, esa comparación con las Torres Gemelas, Yo como creo sucesos históricos, sí, ¿no?, que marcaron un quiebre. A todos se nos vino sí. a la mente el tema de las Torres Gemelas. Independientemente de cuáles hayan sido las causas, pero creo que fue la asociación inmediata. Tal cual. Y sobre todo porque, como dijiste, es un ícono, es tan valioso lo que se pierde que no tomamos dimensión. Como dijiste, no solo es la obra de arte como arquitectura o todo el bagaje que tiene adentro de escultura, pintura, incluso las reliquias de Cristo. No solo es eso, es también lo que conlleva, o sea, la historia que se desarrolló ahí, tanto adentro como afuera, es lo que estamos perdiendo. Claro. Justamente, perdón, para hacer una aclaración, por ahí para que la gente entienda, las reliquias de Cristo a las que usted referís son la corona de espinas, un clavo y un pedazo de la cruz, que se supone, según la tradición, fueron traídos de las cruzadas y que estaban resguardadas dentro de la catedral. Sí, esas reliquias, la cruz de Cristo, perdón. Perfectamente, las compra el rey San Luis IX, las compra a un patriarca de Constantinopla. Claro. Las compra a un valor tan grande que les cuesta más las reliquias que la propia capilla que él hace hacer, que es la Sainte-Chapelle, que está ahí cerquita. Que está muy cerca. Está muy cerquita, sí, a unos cuantos metros. Sí. Entonces, cuando se las resguarda en Notre Dame, se las pone en el tesoro. Claro. Todas las iglesias tienen un lugar, que es el tesoro, que generalmente es la cripta, que es abajo, donde se guarda lo más valioso tanto materialmente como simbólicamente. Claro. Se decía ayer, ¿no?, justamente que esta cripta estaba bastante resguardada del tema del incendio, que se creía que el tesoro no había sufrido ningún tipo. No sufrió, gracias a Dios, y lo seguí muy de cerca porque aparte soy católica, y encima ayer lunes santo, y encima día del arte, o sea, ayer fue el día del arte, entonces es como que fue muy representativo todo. Muy representativo. Y lo seguí muy de cerca y gracias a Dios se rescataron. Eso, la túnica de San Luis, que también estaba guardada ahí, y otra serie de objetos que son copones, cáliz y demás, que son valiosos, pero lo más valioso era esto. ¿Qué significa arquitectura gótica? ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo gótico? Mira, la arquitectura gótica, en primer lugar, nace en Francia. O sea, así como decimos el Renacimiento nació en Florencia, el Barroco en Roma, la cuna del gótico es Francia. Y las mayores catedrales góticas están en Francia. Y encima esta, como bien dijiste, está ubicada en el corazón de la ciudad. La isla donde está, que es la isla de la Cité, es donde se funda
la ciudad, o sea, donde la fundan los romanos antes de Cristo. Sí. Y ahí empieza a surgir la ciudad de París. Entonces ahí había un templo a Júpiter, ahí fue la primera iglesia Saint-Étienne y después se hizo Notre Dame. La iglesia gótica es una iglesia que se hace sin autor, o sea, es anónima. Es una iglesia esta que dura 200 años en construirse. Sí. Y tiene un nivel de detalle tanto en arquitectura como en las esculturas, como que son invaluables. ¿Cuáles eran las características por ahí que tenía Notre Dame, no? Porque se había hablado mucho de eso. En primer lugar, te quiero contar que Notre Dame es de las poquísimas que respetan el diseño original. No tiene variación a pesar de que pasó muchísimo tiempo, tan es así que nosotros vemos las dos torres, que en realidad eran las agujas, les faltan las partes de arriba. Están inconclusas. Inconclusas, pero están tal cual fue el diseño. Sí. Y después tienen características puntuales, como por ejemplo, que son todas altas. ¿Por qué? Porque la sociedad era teocentrista, o sea, quería, el centro era Dios y quería llegar a Dios. Y todos estos vitros que vemos alrededor, que gracias a Dios acabo de enterarme que los más importantes, que son los rosetones, esos grandes, tan característicos, tan característicos que son del siglo XII, se han salvado. Se han salvado. Sí. A mí mi miedo era de que todos esos vidrios, son muchos vidrios de colores, que cuentan historias, porque son en realidad en la Edad Media la gente era analfabeta, entonces estos son didácticos, hacen una catequesis. Y estos están unidos todos por plomo. Entonces mi gran miedo era el fuego, plomo, se fundiese. Y que se revienten los vidrios. Claro. Gracias a Dios, estos, los más valiosos, se ha salvado. Y creo que dentro de toda la desgracia que fue ayer y el dolor que hemos sentido, muchas cosas hemos podido rescatar. Volviendo al tema del gótico, es mucha piedra. Sí. Tiene contrafuertes. ¿Por qué? Porque se necesitaba levantarla, entonces necesitábamos apoyarlas para que no se nos caigan las paredes y todo este color que trae a través y la luz a través de los vidrios. Hay una confusión. Quizás se entiende que lo gótico es algo oscuro, como antiguo, y al contrario, lo gótico trae la luz dentro de los templos, porque antes el templo románico era una cosa más chata, más oscura, hacía que la religiosidad era como algo de introspección, cerrado, y con lo gótico entra la luz a los templos. Entra la luz, y tuvo una mala prensa, porque en realidad en el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII, se creía que era eso, que era una cosa antigua, muy vetusta, muy oscura, y en realidad, gracias a Víctor Hugo, que ustedes vieron la novela de Víctor Hugo, que es de 1830 o 31, él reflota lo que es el gótico. Claro. Y ahí es como cuando vuelve a tomar fuerza con su novela. Perdón, sí, Carlos. Sí, no, te iba a consultar, ¿no? Con respecto a esto de la conservación y la preservación del patrimonio. Hace un ratito hablábamos de que uno por ahí no puede creer que esto haya ocurrido, ¿no? En Francia, en donde hay tanto trabajo por el cuidado del patrimonio. ¿Cómo ves esto, ¿no? Concretamente. Bueno, porque obviamente se están investigando las causas, se habla de algo accidental, de que no es un incendio provocado, ni mucho menos un hecho terrorista. Se está trabajando sobre eso, pero esta pérdida tan grande de... Sí, van a trabajar mucho, porque determinar es complicado. Sí creo que fue un accidente. Yo creo que chispas que cayeron, todo el techo es madera, es roble, que tiene 800 años. Muchos factores entiendo que jugaron ahí. Calor del día, exposición todo el día, eran las 6 de la tarde, o sea, toda una serie de cosas. Sí. Habrá que evaluarlo, habrá que ver cómo continúa todo esto. Pero ayer cuando yo escuchaba la noticia, lo primero que pensé, no puedo creer en el tema de cuando hay tanto cuidado allá. O sea, si vos me dijeses que acá nos pasa, yo te puedo entender, pero allá es muy prolijo todo eso. Claro, eso llama la atención. Te llama la atención, o sea, un descuido es muy... O sea, es inentendible. Claro. Y con respecto a lo que es patrimonio, tan importante, y a mí me choqueó tanto la noticia, porque es parte de todos. Patrimonio es
lo que me pertenece. Claro. Y el mundial es de todos, de todo el mundo. Sí. Entonces, parte de lo que a mí me pertenece. Y me pertenece no solo como a la iglesia y a los franceses en particular, sino también como parte de mi historia. O sea, Bueno, lo que me hace hay una a mí. anécdota, Sí. un hecho cuando los nazis invaden París. Hitler da la orden de que París debía arder, que había que destruir París. Justamente el general nazi que estaba a cargo de cumplir esa orden busca retrasarla porque entiende justamente que París no le pertenecía solo a los franceses, sino que París y sus monumentos y lo que representaba justamente iba más allá y le pertenecía a la humanidad, y quizás Notre Dame es un gran ejemplo de eso. Bueno, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a tomar mucho vigor el tema patrimonial. Y se entiende eso, se entiende que es propiedad de todos. Claro. Y tenemos que preservarlos para las generaciones que siguen. El tema de lo que se perdió, ahora entra un gran debate. O sea, se deja como está, se reconstruye. Nunca va a volver a ser Notre Dame como fue, nunca. Pero bueno, habrá que ver cómo se afronta. Sí es cierto que algo se tiene que hacer, porque el techo, por ejemplo, como está, cuando cae la aguja, se rompe todo el techo. O sea, que de alguna forma hay que solucionar. Uno ve este tipo de cosas y que ocurren en un lugar donde se protege de manera muy intensa el patrimonio, ¿no? Nosotros acá en Tucumán tenemos también obras de valor patrimonial, muchas, inclusive la Iglesia de San Francisco, que está clausurada desde hace varios meses, con cuestiones muy importantes adentro, porque inclusive dentro de la Iglesia de San Francisco están los muebles que se usaron para declarar la independencia. ¿Qué evaluación haces vos de la cuestión patrimonial en Tucumán? Y yo creo que nos queda mucho por aprender. Si bien nosotros somos un país muy joven, nosotros no tenemos el bagaje que tiene el viejo continente. O sea, vos vas y te encontrás que desbordan de cosas. Sí. Nosotros tenemos que darle más valor. Son cosas que nos pertenecen, o sea, como te decía, nos hacen ser lo que somos. Claro. Y no le estamos dando ni el tiempo ni el dinero que corresponde. Yo creo que es muy importante la conservación patrimonial. Ahora, acá, ¿qué opinas con respecto? Digo, es una falta de decisión política, ¿te parece que no hay una coordinación de las instituciones en general, ¿no? Todas las que deberían estar involucradas en la preservación del patrimonio? Y yo creo que siempre es político, o sea, le damos más importancia a otras cosas nosotros. O sea, muchas veces los políticos no es importante. Claro. Entonces no destinan fondos para la preservación patrimonial. ¿Cuáles son por ahí esos edificios que vos consideras en Tucumán que deberían estar mejor resguardados? Hay varios. Son varios. En primer Se lugar, habló mucho del Templo de San Francisco, que de hecho se está trabajando. En primer lugar, a mí me parte el alma pasar por San Francisco. O sea, vos ves que están las obras así, no avanzan, o sea, es una cosa que te da mucha pena. Y estamos hablando de un edificio que no tiene la cantidad de años que tiene Notre Dame. No, o sea, que no debería costarnos tanto. Pero en realidad me parece que deberíamos tomar cartas en el asunto. Me duele el alma. Claro. San Francisco, y de ahí, primero las iglesias, porque es lo principal que se construye. Y después algunas casas particulares. Se hicieron cosas muy buenas. Se rescató la Casa Azúcar, por ejemplo, que es una intervención fabulosa que se hizo. Pero así tenemos que ponerle pilas a todo esto. O sea, si no, se nos caen. Se nos caen. Y de hecho, en el microcentro hay muchas casas que la piqueta se las ha llevado. O sea, emprendimientos particulares donde el Estado no hizo nada y se nos fue todas las fachadas que teníamos nosotros, o sea, se tiraron. En Europa, por ejemplo, cuando son particulares, hay normativas donde dice, está bien, vos podés hacer en tu propiedad lo que quieras, porque son particulares. Seguro. Pero, por ejemplo, no podés tocar la fachada. Entonces, vos tenés una imagen urbana pareja y que conserva y conserva la identidad de la ciudad. ¿Entendés? Acá cada uno termina haciendo lo que quiere. Tengo una consulta, quiero volver antes de terminar, volver un poquito a Notre Dame. Hay unas figuras en esa iglesia que son conocidas mundialmente, como una especie de no sé si... Las gárgolas. Las gárgolas, exactamente, que quizás muchos las conocieron en la película El Jorobado de Notre Dame. Claro. ¿Qué son las gárgolas? Mira, las gárgolas, cuando en el siglo XIX se hace una intervención en Notre Dame. Un arquitecto que se llama Viollet-le-Duc, él hace una restauración. De hecho, la aguja es hecha en esa intervención
Y él coloca estas gárgolas que son como, como brujas, como duendes, como demonios, así, Sí. que son los custodios, se dice, Claro. de la catedral. Y son en realidad desagües. Bien. Ajá. Son mira vos. desagües, sí. Y son, la verdad que son re interesantes. Y uno las puede ver, porque cuando uno puede subir a las torres, Sí. las puede ver de cerca. Hay Claro. unas vistas espectaculares desde arriba. Incluso hasta podés ver la campana. Hay una campana que hasta nombre tiene, se llama Emanuel, y que es la más antigua y la más grande. Entonces, la verdad que tienen un valor increíble. Muchos detalles tiene Notre Dame que son del siglo XIX, Bien, de perfecto. esta intervención. Muchísimas gracias Muchísimas por venir, gracias, muy claro. arquitecta. Encantada. Muy Un bien. placer. Gusten.